Nos acompaña José Luis Andrade, él es ministro de Obras Públicas. Ministro, bienvenido. Muy buenos días. Oiga, Buenos días al público televidente. un sector que da esperanza, que da mucho trabajo, que da mucho empleo indirecto, el sector construcción. ¿Cómo está la obra pública en medio de esta huelga del Suntra? Bienvenido y buenos días. Buenos días a todos. Mira, antes de empezar, quisiera comentar de que esta huelga no tiene razón de ser. La ley de la Caja de Seguro Social, la 462, es una ley buena, no afecta a los trabajadores de la bananera. Ni la de la construcción. Ni de la construcción, no aumenta la edad de jubilación, no se mete con la ley del PRA, de los profesores, de los maestros y profesores. Entre más aportas, Sí. más vas a recibir. O sea, tiene una serie de bondades que las han querido de alguna manera convertir ellos en mentiras, haciendo mentiras, convertirlas en verdades, cuando no es así. Pero bueno, gracias a Dios, a nivel nacional, salvo Bocas del Toro, en la capital, y Panamá Oeste, la gran mayoría de las obras está trabajando. Hay un porcentaje bastante bueno hasta la actualidad. Yo diría que entre el 70 y 75% de las obras están trabajando ahora mismo. Hay una posición, ministro, radical de precisamente estas agrupaciones, de que se derogue la ley. Ellos no quieren ir a un diálogo si no se deroga la ley. Sin embargo, ya hemos conocido expertos lo preocupante que sería derogarlo, porque quedaría totalmente la Caja de Seguro Social desprotegida y no con un sustento, un pilar. ¿Qué se hace necesario para poder volver a encauzar? Y si hablamos desde el punto de vista de temas de construcción, viene bien golpeado el tema de la construcción desde el año 2023 y no se ha podido recuperar en el porcentaje que se esperaba, y ahora con esta paralización, en el caso de los trabajadores de la construcción, 2 semanas ya, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Fíjese, ¿qué diálogo puede hacer usted con grupos que pasan insultando al presidente? Que el presidente invita y le contestan con una piedra en cada mano que primero tienen que cambiar, derogar la ley. Que lo que quieren es o todos ellos y cero acá. O sea, no hay manera de que usted pueda sentarse a dialogar o hacer nada con esos grupos. Aparte que la ley es buena. Fíjese, si esa ley no estuviera en vigencia, hoy en día no habría suficiente dinero para pagar las jubilaciones. ¿De dónde tendría que salir ese dinero? De la parte de inversión del Estado. Estuviéramos disminuyendo centros de salud, escuelas, carreteras. ¿Y qué disminuye cuando hay menos inversión? El empleo. El empleo. ¿Qué crea eso? Pobreza. Entonces pareciera que estos grupos lo que quieren es tener un Panamá pobre. Que al final realmente se está afectando al propio panameño. Correcto, es así, ¿no? Que crea pobreza, pero bueno, la pobreza es el caldo de cultivo de ellos, ¿no? De la izquierda. Bueno, lo cierto, ministro, es que su antecesor fue tal vez uno de los ministros más cuestionados del gobierno de Laurentino Cortizo. Se han presentado denuncias por lo que se encontró en el MOP. Bueno, sí, bueno, nosotros pusimos a la fiscalía una denuncia por las famosas vigas que se perdieron. Las vigas, claro. Por unas idoneidades, un grupo que estaba manejando las idoneidades falsamente, y estamos trabajando en otro tipo de denuncia, pero no te puedo ahondar más en ella todavía, sí, pero que pronto va a ser presentada por a la ejemplo, fiscalía. El caso de una de las carreteras más sonadas que se inauguraron en el quinquenio pasado fue la de famoso de Pixby, que el primer aguacero parece que la vía se la llevó el agua. Se desintegró. ¿Qué ha pasado con esa vía? Bueno, ya esa vía está completamente recuperada. Ajá. Sin embargo, el contratista, gran parte de los daños lo tuvo que pagar el contratista, sí, con su garantía. Sí. Él le debe haber costado cerca de $1 millón. Porque hay una particularidad en el Estado, y es que las compañías de seguro terminan siendo las principales contratistas. Es decir, ¿cómo está funcionando y qué porcentaje de la obra pública la están haciendo terceros y no el que ganó la licitación?
Bueno, en el Ministerio de Obras Públicas, ahorita mismo, esos casos tenemos muy pocos. ¿Ah, sí? Pero sí tenemos un caso que está ahorita mismo en la DGCP, Ajá. que nosotros subrogamos un contrato que es la fase 2 de Isla Colón. Y estamos esperando el fallo de la DGCP para ver si lo coge la compañía de seguro o el contratista retoma la obra, Y ¿no? el tema de los equilibrios, por ejemplo, en el caso de esta huelga de En bueno, de los equilibrios contractuales te refieres. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas no está viendo equilibrios contractuales. No. Los equilibrios contractuales que están ahí, los contratistas tienen la oportunidad de llevárselo a la Corte Suprema. Pero mientras esté este ministro, no voy a ver equilibrios contractuales en el Ministerio de Obras Públicas. Ministro, algo que siempre recibimos en una de las denuncias que es más frecuente es el tema del mantenimiento vial. ¿Por qué esperar que en la época lluviosa nos dicen que las calles de verdad en estos momentos se hacen intransitables y también el mantenimiento a los puentes? Y puntualmente le menciono uno que nos hacían llegar esta semana, el que está sobre la avenida Balboa, que va al 3 de noviembre. Sí. El puente sobre la 3 de También. noviembre. Ujú. Ok. ¿Qué se tiene programado para esto? Vamos por partes. A ver. Antes del periodo anterior, la gran mayoría de los proyectos que se licitaban llevaban tres años de mantenimiento. Eso se dejó de hacer en el periodo anterior. Nosotros retomamos eso y ya estamos en algunos proyectos que entró por David Santiago, Sí. por ya que es un mantenimiento grande, esa carretera se estaba perdiendo, ya esa está ejecutándose. Estamos licitando David Boquete, CPA Chiriquí Grande. Hemos otorgado varios proyectos importantes, especialmente los montañosos, el mantenimiento, contratos de mantenimiento por 3 años. Con esto estamos resolviendo que estos proyectos se dañen en el futuro cercano. Sobre el caso de los puentes, estamos preparando la licitación no solamente para la reparación del 3 de noviembre, sino de todos los puentes Mavey que se construyeron. Esos puentes tienen 20 años que no se les ha dado mantenimiento. Wow. Lo que pasa es que uno quisiera tener una varita mágica Sí. y resolverlo, y lo que es público es lento. Sí. Y hay que entenderlo, ¿no? O sea, tenemos que preparar el pliego, subirlo a licitación, se hace la licitación. Es complejo. Con esta ley, por mejor valor, vienen los reclamos. Claro. Mientras se resuelve y se refrenda, se pasaron 6 u 8 meses. Pero estamos en eso, y ese proyecto va a ser licitado o en este segundo semestre o a principios del próximo año. Tal vez uno de los proyectos más importantes de su gestión va a ser esa vía, esa tercer carril hacia el interior, y sobre todo lo que se piensa hacer en Campana, pues que no sea esa carretera serpenteante, sino que sea pues una sola loma. ¿Esto más o menos cuándo se iniciaría y cuándo terminaría ya estaría lista? Mira, ahorita estamos como a 45 días de tener el TDR, el término de referencias, completado. Estamos también con el MEF en la búsqueda del financiamiento, y ese proyecto tiene que lanzarse en el segundo semestre de este año, porque es un proyecto que tiene una duración de 3 años y debe ser inaugurado antes de la terminación del periodo del presidente Mulino. Sí. Con ese proyecto nosotros estaríamos, y con el plan que tenemos, la carretera interamericana desde Paso Canoas hasta Yavisa, en el periodo del presidente Mulino, como él lo ha prometido, quedaría totalmente reparada. Porque otro de los que no sé si se va a hacer en su gestión, porque cuando se hizo estos procesos, estos puentes de desnivel en Tumbamuerto, en la avenida Israel y en Plaza Edison, en Transísmica y en Plaza Edison, la idea era que se unieran los corredores por una vía un poco expedita. Quedó pendiente el que cruza Vía España con Vía Brasil. ¿Se ha pensado en terminarlo y que uno pueda ir del corredor norte al corredor sur atravesando la ciudad, pues utilizando los desniveles estos? Ese sector es de alta complejidad, Sí, pues está el metro y debajo. dificultad para realizar eso ahí. Sin embargo, nosotros estamos estudiando el de la Fernández de Córdoba con el Ingenio y Transísmica, que queremos lanzarlo el próximo año. Ese es un nudo que hay ahí
en ese sector. Sí, actualmente, ¿cuáles son las obras que tiene planteado, tomando en cuenta que ya han transcurrido, ministro, 5 meses, en lo que resta del año, qué es lo que tienen planificado y cuáles son las proyecciones que ya tienen para el 2026? Bueno, mira, ahorita mismo estamos lanzando en los próximos 3 meses cerca de más de $200 millones en licitaciones. Wow. Son creo que 10, 12 licitaciones. Para el próximo año hemos sometido un plan, sin contar los megaproyectos de reparaciones de vías, caminos de producción, caminos de turismo, por $600 millones. Ya estamos esperando aprobación para el próximo presupuesto por parte del MEF. Actualmente, desde el día que asumimos el puesto de ministro, a la fecha, hemos lanzado 343 millones. Eso incluye $110 millones en emergencia, de los cuales más de 200 millones ya se están ejecutando. Otros están en proceso de refrendo. Y se sentía, antes de esta paralización absurda, se sentía el repunte de la economía que la economía estaba teniendo. Ya los índices estaban cambiando y estaban superior a lo que se esperaba. Sin embargo, bueno, con estas huelgas y esto, lo que hacen, como digo, yo les llamo los creadores de pobreza, pues, que se aumenta el desempleo, porque las empresas van a tener que empezar a despedir a la gente. O sea, No les queda otra. esa inyección económica que se esperaba precisamente de estos primeros meses, quizás quede paralizado, porque cuando hablamos que no hay una confianza para la inversión, cuando no hay precisamente el terreno para poder invertir ante esa inseguridad, nos lleva consigo a más problemas. En este sentido, ¿qué se prevé, tomando en cuenta esta paralización que no se sabe hasta cuándo vaya a llegar, que podría impactar el tema de la construcción o los proyectos que actualmente mantiene el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, yo espero que no dure mucho. No. Pero es preocupante. Por ejemplo, hay obras que son de suma importancia, que por ley, debería haber una ley que no se pueden paralizar. Está la línea 3 del metro y está el cuarto puente en el Ministerio de Obras Públicas. Ambas paralizadas. Ambas paralizadas. Wow. Y lo que nosotros estamos viendo con contratistas es cómo vamos a recuperar los días que se pierdan. Claro. ¿Qué Sin representa embargo, esto? todo esto va a representar un costo adicional Sí, por para el eso. Estado, porque una paralización va a haber más tiempo, más administración. Estos son contratos complicados, Sí. que, como digo, debería existir una ley que estas obras de importancia vital para el país no deben ser paralizadas. Ministro, porque todo esto son obras y usted viene del sector privado. Es decir, y viendo o preguntándole a José Luis Andrade, el constructor, es decir, ¿cómo se manejan ustedes en CAPAC con estos vaivenes de Suntrack? Porque si uno ve la historia en los últimos 25 años, ellos siempre han tenido huelgas, incluso paralizaron la ampliación del canal. Bueno, ellos en la CAPAC, yo no soy CAPAC, pero tengo muy buena relación con el presidente de la CAPAC y con la CAPAC como gremio. Ellos han vivido esto, están acostumbrados, porque cada 3, 4 años tienen convención colectiva y siempre se llega al final a unos días de huelga o una huelga de una semana o 2 semanas, lo que sea. Y se han acostumbrado a ello, lo cual no es agradable y que ha causado en sus momentos disminución de empleos a los trabajadores de la construcción, que yo los exhorto a que vuelvan a sus puestos de trabajo. Esta quincena o este fin de semana, porque la construcción se paga semanalmente o bisemanalmente, no van a recibir salario. Sin embargo, ellos dicen que eso es algo ilegal. Incluso hemos conversado con el Ministerio de Trabajo y dice que llamar una huelga indefinida no está establecido, que es ilegal, es un paro. De hecho, ese es el término que han utilizado. Pero los propios trabajadores de la construcción argumentan que ellos están amparados bajo una convención colectiva que nos dice en Mitradel que no aplica. Esto no es una huelga de derecho, es una huelga de hecho. Por lo tanto, el que no trabaja no recibe salario.
y así debe ser. Y así lo haría en mi empresa. No trabaja, no recibe salario. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues porque son ya, vamos para 10 días de paro. Es decir, Mañana. mañana se cumplen Sí. 2 días de paro. Es decir, y eso es un tiro realmente al pie de una economía que está tratando de salir de una crisis profunda. Pues, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Volverán los trabajadores el lunes a sus puestos de trabajo? Hoy hay una conferencia de CAPAC, pues Chiquita tiene hoy también una reunión diciendo que, bueno, amenazando de irse de Panamá. Ya es insostenible la situación en Bocas del Toro con tantos días de huelga. Es decir, ¿qué se está pensando a nivel de gobierno para que esto, porque pareciera que la huelga es la primera instancia y no la última, como debe ser? Bueno, yo espero que entren en razón y que entren en razón pronto, porque ellos no tienen razón. Ellos no tienen razón en lo que están. Ellos hablan de que la ley del Seguro Social aumenta la edad de jubilación. ¿A dónde dice que aumenta la edad de jubilación? Lo que dice que un grupo de 3 expertos dentro de 6 años dirán si al país le conviene o no le conviene hacer un aumento de edad de jubilación basado en estudios, y que la asamblea de ese momento dirá si se aumenta o no se aumenta. Se recomienda, sí. Sí. Ellos van a hacer una recomendación. Entonces, ¿de qué aumento de edad de jubilación estamos hablando? Bueno, hemos escuchado varias versiones, ministro, porque desde su inicio o previo a esta paralización, ellos indicaban que no se había tomado en cuenta las observaciones que ellos habían dado precisamente en la mesa de trabajo. Posteriormente señalaban que estaban en contra de 3 puntos y ahora finalmente aseguran que la ley debe ser derogada en su totalidad. ¿Qué hacer? Porque de verdad que al final esto es pueblo contra pueblo, porque los que están en la calle, pueblo contra pueblo, y en medio de todo esto, muchos observándonos afuera, los grados de inversión, las listas, y lo peor que va a ocurrir es el golpe que se le va a dar a Panamá como país. Sí. ¿Usted cree que después de 5 meses de debate, de haberse llevado esa ley al interior, de haber conversado con centenares de personas, de grupos, de gremios, no se visualizaron todas las posibilidades para mejorar la ley? Sí. Es más, esta ley, como la mandó el Ejecutivo, es totalmente diferente. Así que yo dudo mucho que ahora diga que no se les tomaron en consideración, porque todos fueron escuchados, todos. Sí. Yo, como vuelvo y digo, pienso que van a entrar en razón y que van a desistir de esa postura creadora de pobreza, porque lo que se está creando es pobreza. Imagínate que se vaya Chiquita Banana de Bocas del Toro. Es como la... Tienen como que cuando se verse, fue la mina de verse Cocleo. en el espejo de Puerto Armuelles. Ujú. Cuando se fue la Chiquita Banana de Puerto Armuelles se volvió una ciudad desierta, un pueblo desértico. Y ahora sí toda la provincia. Es decir, porque estamos hablando no del área de Puerto Armuelles, que al final Chiriquí tiene otros potenciales económicos. Chiquita tiene repartida su producción por toda la provincia de Boca Entonces, Torreña. cuando uno Y la llega generación de empleo también. en avión allá, lo único que ve son Son bananales. bananales. Son bananales. Sí. El país no se puede detener, ministro, en cuanto al tema de los proyectos de parcheo y precisamente de rehabilitación. ¿Cómo está en estos momentos? Déjame hablarte de eso. Interesante. Mira, A ver. en este año nosotros tenemos un programa que creamos que se llama Tapahueco, que un nombre bien típico, pero no Bien es más folclórico. bien No, es más que folclórico. preciso. Sí, pero en realidad es un programa de rehabilitación de calle e incluye los parcheos y eso. De eso hemos lanzado 18 que están en ejecución, algunos ya terminados. Aprovechamos ese programa para rehabilitar la Interamericana y varias tenemos en Chorrera, en David, en Santiago, en Tocumen, en la vía transísmica de Colón hacia el río Chagres la estamos rehabilitando con este programa. Y para el próximo año vienen 18 programas más de estos para las diferentes ciudades de la República de Panamá. Con eso avanzamos bastante en las rehabilitaciones de calle. Sin embargo, quiero hablarte también de lo que ha hecho el MOP en estos 10 meses. Cuando llegamos al ministerio,
ninguna de las plantas ni canteras, plantas de asfalto ni canteras funcionaba. Hoy en día las 4 canteras y las 4 plantas de asfalto funcionan. El MOP, entre su asfalto producido más el que compramos, Sí. hemos colocado en 10 meses 42.000 toneladas para Wow. rehabilitación y tapar huecos. En puentes, este año vamos a instalar 40 puentes, ese es el programa que tenemos con personal, todo esto es del MOP. Del MOP. Sí. Y obviamente que estamos apoyados por los contratos públicos, ¿no? Las licitaciones. Así que sí tenemos nuestro programa para seguir apoyando y rehabilitando las calles a nivel nacional, que todos sabemos, y ya ni me gusta ni mencionarlo, cómo se recibieron. Me imagino. Porque hay un tema y es el área de calle 50, antes de la Federico Boy, que la está interviniendo el saneamiento de la bahía. Pero muchas veces el saneamiento de la bahía, igual que el IDAN, abre el hueco, lo tapa, medio que Y lo cubren queda con así. tierra y chao. Y tenemos que llegar nosotros a hacer El trabajo final. El trabajo final. O se rompe un pavimento de concreto, abren el hueco y al final tenemos que llegar nosotros a arreglarlo de una manera u otra. Pues. Sí, Así funciona. así funciona. ¿No? Ministro, ¿ha funcionado la ley de asociaciones público-privadas en el MOP? Bueno, casualmente este mes ya tenemos un contrato de acción público-privada, que es la CP, Carretera Panamericana del Este, que va desde Las Garzas hasta Yavisa. Este mes de junio, el 26, empieza la fase de construcción y rehabilitación de la carretera. Es un proyecto por 2 años, esa carretera quedan rehabilitadas totalmente y van a tener un mantenimiento por 15 años bajo estándares, o sea que el contratista tiene que cumplir ciertas normas permanentemente. Si no las cumple, es penalizado. La penalización es dinero, ¿no? En el mes de julio esperamos estar abriendo los sobres de la carretera Panamericana del Oeste, que es otra PP, que va desde la bajada de Campana hasta Santiago, con una mejora a la intersección en Veraguas. También interesante. O sea, Así es. y tenemos también en la gatera la APP Centenario, que no es más que la ampliación de la carretera Centenario de 4 a 6 carriles, que va a tener 2 carriles de rápidos con peaje, y la ampliación de la autopista Arraiján Chorrera de 6 a 8 carriles, con mejoras en los puentes de la Chorrera y el de Vicky. Me preguntan por la rehabilitación de la calle de Tonosí, allá en la provincia de Los Santos, si se tiene contemplado, si se está realizando. Esta semana debe salir la carretera Cambutal-Tonosí a licitación. Está para el otro año Macaracas-Tonosí. Guánico Y la también, el carretera- área de y la Guánico carretera- también. Y la carretera de Tonosí ahorita mismo tiene un contrato. Sí. Eh, Bueno, está bastante bien. Por lo Sí. menos la de Pedacía hasta Playa Venado está bien. El problema es de Playa Venado hasta Tonosí, porque obviamente son camiones de arroz que pasan y destruyen Sí. y obviamente deterioran la carretera. Pero ahí creo que tenemos un contratista haciendo trabajo. Sí. Y en Tonosí estamos haciendo un trabajo de dragado del río Tonosí para evitar las inundaciones. Un trabajo importante ahí. Bueno, Así que nos salvamos. don José, salvaste bien, Juanico. Don José Luis Andrade, gracias por esta participación. Sin lugar a dudas, bueno, una obra pública importante que genera empleo y a la larga genera bienestar, porque yo creo que para todos va a ser muy fluido ese tránsito con ese corredor de las playas y que funcione al final ese puente de la Pesa, que tenga sentido. Sí, correcto. Porque Así es. sin este paño no tiene ningún sentido pues uno pasar de un tranque a otro por encima de este puente. José Luis Andrade con nosotros. Gracias.